buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos. Les damos una cordial bienvenida y queremos agradecerles por conectarse a través de todas nuestras páginas, nuestros medios sociales. Les damos la bienvenida. Queremos que en este día el Señor traiga a ustedes una palabra nueva, una palabra fresca, y queremos que usted se sienta como en casa. Aunque no estemos dentro del edificio, el Dios que a nosotros servimos está allí donde usted está y está aquí conmigo también. Le damos la gloria, le damos la honra porque Él ha sido bueno, Él ha guardado de nosotros y estamos el día de hoy en el día del Señor para glorificar su santo nombre. Amén. Vamos a orar para poder iniciar nuestro servicio. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia, Padre del cielo, dándote la gloria, la honra, Padre celestial. Padre, que seas tú en esta mañana, Señor, glorificándote, Padre Santo, que, Señor, tú abras los cielos, Padre Santo, quites todo obstáculo, Señor, que pueda levantarse, Señor. Prepara las mentes y los corazones de los hermanos que se encuentran allí a través de la pantalla, Padre, que ellos puedan, Señor, atesorar tu palabra en su mente y sobre todo en sus corazones, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Toma tú el control, Señor. Recibe, Señor, la alabanza de tu pueblo, Señor, como un aroma, Señor, fragante, Señor, a tus pies, Señor. Queremos gozarnos, queremos deleitarnos, Señor, en tu presencia, Padre del cielo. Te damos toda gloria, te damos toda honra y ponemos, Señor, cada una, Señor, de nuestros anhelos, cada una de nuestras metas como iglesia, Señor, las ponemos en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor. Amén. Ahora vamos a gozarnos y vamos a alabar al Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Todo lo suplirá. Mi oración en el fuego, en debilidad o dolor. Cuando en tormentas probarás mi fe, en ti siempre confiaré. Te alabaré, contra mi nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo, Él está aquí. Mi oración, la batalla, cuando el triunfo no pude. Soy cordero y conquistador, en Cristo permaneceré. Mi oración, la batalla,
Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Decláralo conmigo. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Dios te bendiga, somos el Ministerio Hispano de New Life en español. Gracias una vez más por conectarte con nosotros.
Estamos compartiendo a través de nuestra página de Facebook y a través de nuestra página de YouTube. Queremos hacerte una invitación muy especial. Si tú todavía no tienes iglesia, te invitamos a que seas parte de esta iglesia. Te estaremos esperando con los brazos abiertos. Sabemos que Dios tiene algo para ti. Queremos compartirte que hacemos las conexiones todos los días domingo en el Día del Señor a las 9 a.m. y transmitimos por nuestra página de Facebook a nuestros horarios a las 7. Y quiero agradecer a nuestra iglesia New Life por seguir diezmando y por seguir dando sus diezmos y sus ofrendas. El Señor se alegra de todos aquellos corazones alegres que han seguido sembrando, que han seguido dando para que esta obra se extienda. Gloria a Dios por sus vidas, y sabemos que hay maneras de que ustedes sigan ofrendando y diezmando, pero quiero que donde tú estés me acompañes a orar por esos diezmos y esas ofrendas. Démosle gracias a Dios. Así dice su palabra en Hebreos, que el Señor es el mismo de ayer y de siempre, nuestro Señor Jesucristo, y por los siglos, y por eso estamos bien agradecidos con nuestro Jehová. Padre Celestial, venimos este día, Señor, dándote a ti toda la gloria y toda la honra. Agradecidos, Padre, por todo, Padre, lo que nuestros hermanos han sembrado, Padre, en el ministerio New Life, Padre. Si hay un hermano que tenga una necesidad de comida, de trabajo, Padre, que tú seas su proveedor. También, Padre, oramos, Padre, por aquellos todos hermanos que están pasando, Padre, que necesitan consuelo en este momento. Que tú seas su roca, que tú seas su refugio, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, y si tú has seguido ofrendando, y si tú has seguido diezmando, que el Señor bendiga tu vida de una gran manera. Pero si tú no lo has hecho, por cualquier que sea el motivo, el Señor es tu proveedor. Ahora, las maneras que tú puedes ofrendar a través de nuestra página newlifefoursquare.org/give. Quiero compartirte también nuestros horarios que tenemos de lunes a viernes. Tenemos el Ministerio de Niños por Zoom con la hermana Cristín Santos. Te pido que te conectes directamente con ella para que tus hijos sigan creciendo en la fe. También los días lunes tenemos célula en línea con nuestros hermanos José y Catalina Navarro, para que te conectes con ellos directamente. El día martes tenemos nuestra célula, los días lunes tenemos célula en línea. El día martes tenemos día de estudio bíblico con los pastores Jorge y Blanca Rosil. Conéctate para que tu fe en este momento, tu fe crezca, tu fe se extienda. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, donde Él deja cómo nosotros podemos ser edificados por medio de la palabra. El día miércoles tenemos por Messenger con la hermana Chayo Iriarte, oración a las 7 p.m. Necesitas conectarte, mandarle un mensaje directamente a ella. Igualmente, en los días miércoles los varones tienen conexión con el pastor Enrique Lugo y el hermano Elder Besa. Yo te pido que te conectes directamente con ellos. Vamos, varones valientes y esforzados. Sabemos que el ministerio de las mujeres sigue trabajando. Vamos a estar compartiendo una palabra que va a darte una palabra de esperanza una vez al mes. El ministerio de las mujeres tenemos diferentes fechas, así que yo te pido que te conectes con nuestra página de Facebook para que tú sepas esa fecha especial. El día jueves, el ministerio de matrimonios. Wow, gloria a Dios, porque lo que el Señor está haciendo en la vida de los matrimonios a través de nuestro Señor Jesucristo. Acá tu servidora Damaris y Marvin Carrera estamos conectándonos a las 7 p.m. El día viernes es nuestro día de oración, alabanza y mensaje. Conéctate en esta página, y en los días domingos tenemos nuestra conexión de
alabanza, mensaje, y queremos llegar a tu corazón. Queremos que el Señor toque tu vida, queremos que el Señor te transforme, porque esa transformación solamente viene a través de Él. Gracias por haberte conectado. Somos el Ministerio New Life en español, y yo te pido que si esta prédica ha edificado tu vida, te pido que la compartas y tú seas bendición para los demás. Dios te bendiga. Gracias por haberte conectado. Gloria a Dios por tu vida. Le damos gracias a Dios porque tú te has unido con nosotros en un mismo sentir para alabar y adorar al Rey de Reyes, quien se merece toda alabanza, toda adoración. Gracias por tu vida, gracias por esa bendición, gracias porque nosotros podemos contar contigo. Te pedimos que sigamos conectados por medio de esta transmisión. Ahorita vamos a recibir la mejor parte que viene a través de la palabra de Dios. Yo te pido que tú abras tu corazón, que abras tu mente y que la pongas en las manos del Señor para que Él te hable en este momento conforme a tu necesidad. Porque el Señor siempre nos sorprende a través de su palabra. Él siempre nos habla a cada uno de nosotros. Cuando nosotros venimos con un corazón dispuesto, yo te pido que dispongas tu corazón en este momento, y te quiero dejar con la palabra del Señor que trae el pastor Jorge Rosil. Qué bendición, hermanos, y te doy gracias por tu vida, te doy gracias en el nombre de Jesús, y que el Señor siga reinando con esa paz en tu corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Buenos días, amada iglesia. Es una bendición muy grande poder saludarles en esta mañana. Sean todos bienvenidos, miembros de nuestra iglesia, amigos y familiares que se conectan en diferentes lugares. Hoy es el día especial que hizo el Señor para que juntos nos gocemos en su presencia. Es el primer domingo del mes de octubre. ¿Cómo se está yendo el tiempo de rápido? Y así como se ve el tiempo de rápido, se va también la vida. Así que es mejor que busquemos ahora más que nunca el rostro del Señor, que mantengamos esa comunión íntima con Él. Y el día de hoy, como primer domingo del mes, nosotros celebramos la Santa Cena, que también es conocida como la comunión o como la Cena del Señor. Como iglesia cristiana tenemos el privilegio nosotros de participar una vez al mes de esa comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo al celebrar la Santa Cena. Esta es una ordenanza que nuestro Señor Jesús dejó para su iglesia. O sea, esto es para la iglesia de Cristo, para todos aquellos que ya hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Así que si usted todavía no le ha entregado su vida a Jesús, le pedimos que se abstenga. Pero todos aquellos que ya somos parte de la iglesia de Cristo, en esta mañana juntos vamos a participar de la Cena del Señor. ¿Sabe que esto por primera vez lo celebró Jesús una noche antes de ser entregado y llevado a la cruz? Él se reunió con sus discípulos en el aposento alto para celebrar algo conocido como la última cena, porque fue antes de ser entregado e ir a la cruz por amor a nosotros. Como buen judío, Jesús y sus discípulos, ellos celebraban la Pascua. La Pascua fue instituida allá en Éxodo capítulo 14, cuando el Señor libertó a su pueblo de la esclavitud en Egipto y le ordenó a Moisés que le dijera al pueblo que una vez al año tenían que celebrar la Pascua para recordarle a las futuras generaciones que ellos fueron esclavos en Egipto y que Dios con mano fuerte, con mano poderosa los libertó. Esa noche, cuando Jesús compartió con sus discípulos para celebrar la última cena, es conocido como la última cena porque fue la última cena pascual. Esa misma noche Jesús le dio un nuevo significado a esa cena, le dio una transición a la cena del nuevo pacto. Y Jesús le dijo a sus discípulos que todas las veces que comieran el pan y bebieran la copa deberían de anunciar la muerte del Señor. Así que como iglesia nosotros, al celebrar la cena el día de hoy, recordamos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. En el Antiguo Testamento el Señor libertó a su pueblo de la esclavitud física en Egipto. En el Nuevo Testamento Jesús, por medio de su muerte, por medio de su sangre, nos libertó a nosotros del poder del pecado. Amén. Así que las dos, la cena pascual y la cena del nuevo pacto, tienen el propósito de traer libertad. Amén. Gloria a Dios por la libertad con que Cristo ya nos hizo libres. Así que, como siempre, cuando celebramos la cena, leemos el pasaje que está en 1 Corintios capítulo 11,
que el apóstol Pablo nos dejó aquí el orden, cómo debemos de hacerlo. Aunque hay 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, que narran el mismo episodio. Dice la Escritura, si tiene su Biblia conmigo, en 1 de Corintios capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Cierre sus ojos ahí donde está. Le vamos a dar gracias a Dios por este privilegio tan grande. Amado Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús venimos ante su presencia, agradecidos por el privilegio que tenemos como su iglesia de recordar en este día su sacrificio de amor en la cruz del Calvario. Porque usted murió en esa cruz tomando nuestro lugar. Usted derramó su sangre, puso su cuerpo para que fuera maltratado y derramó la última gota de su sangre para que nosotros ahora pudiéramos tener libertad de la esclavitud del pecado. Por eso le damos gracias como iglesia por este gran privilegio. Antes de continuar, amada iglesia, quiero enfocarme en el verso 27 y el verso 28, que dice que de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Comer indignamente es no darle la reverencia que este momento se merece. En este momento tenemos comunión con nuestro Señor, como su iglesia, nos consagramos cada vez que celebramos la cena para servirle a Él. Anunciamos su muerte, anunciamos su sacrificio en la cruz del Calvario. Comer indignamente o participar indignamente de su mesa sería cuando usted esté en pecado y no se ha arrepentido. Por eso siempre cuando celebramos la cena del Señor, damos unos minutitos para que usted se ponga a cuentas con Dios. Si hay algún pecado por ahí que no ha confesado, este es el momento. No deje de participar con nosotros de esta hermosa comunión, de esta hermosa cena del Señor. Simplemente pídale perdón a Dios. Su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También comer indignamente sería no haber primero recibido a Jesús como Señor y Salvador, no ser parte de su iglesia todavía. El verso 28 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Comer indignamente sería también que usted no vive una vida consagrada, que está viviendo en el mundo y al mismo tiempo en la iglesia. Dios quiere consagración total. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, dice Santiago capítulo 4, dice: oh almas adúlteras, o ignoráis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se crea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O ignoráis, dice ahí, que el Espíritu Santo que ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. Dios quiere todo de nosotros, toda nuestra vida consagrada. Amén. Así que le voy a pedir en este momento que tome los elementos. Usted tiene su galletita lista. Juntos vamos a comenzar y vamos a dar inicio a la celebración. Dice la Escritura en el verso 21 que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo:
tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Juntos comamos del pan para la gloria de Dios. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en su sangre, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Juntos tomemos de la copa para la gloria de Dios. Señor, le damos gracias una vez más por su cuerpo, que fue molido, que fue maltratado por nuestros pecados. Gracias porque usted llevó nuestro castigo. También le damos gracias por su sangre, que fue derramada en la cruz del Calvario hasta la última gota, por amor a nosotros. Reciba toda la gloria y toda la honra. Somos un pueblo privilegiado, porque somos recipientes de ese amor inmerecido. En el nombre de Jesús le damos a usted toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Amada iglesia, qué bendición poder participar de la cena del Señor. Ahora le voy a invitar, ahí donde está, si estaba parado con su familia en su sala, le voy a invitar a que busque conmigo la carta a los Filipenses y vamos a ir al mensaje de la palabra del Señor. ¿Están listos? Espero escuchar muchos amenes, porque sabe que la palabra del Señor siempre es viva y es eficaz. Es viva porque es la palabra de un Dios vivo, que cuando nosotros leemos la palabra, Dios está presente. Y es eficaz porque nunca regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual el Señor la envía. Así que dispongamos todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, para juntos escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Le voy a invitar que se ponga de pie en un momentito, si está sentado en su sala. En reverencia a la palabra del Señor, vamos a leer en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, del verso 27 al verso 30. ¿Lo tiene conmigo? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Señor, una vez más le damos gracias en esta preciosa mañana por esta palabra suya, Señor, que sabemos que es viva y es eficaz y jamás regresa vacía. Denos oídos atentos, Señor, y un corazón dispuesto para recibir, Señor, estas verdades que vamos a compartir. Que sea su Santo Espíritu hablando a nosotros, Señor, que no sea yo, porque yo reconozco que no soy nada, no soy nadie. A usted le plació que yo estuviera parado en este lugar. Eso solamente es por su gracia, no porque yo sea algo, sino que en todo lo que yo haga en esta mañana, todo lo que salga de mi boca sea con el propósito de glorificarlo a usted y edificar a su pueblo. Reciba toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén y amén. Qué bendición, amada iglesia. Somos la iglesia de Cristo, somos el pueblo de Dios. Ese es un privilegio muy grande. Nosotros que antes no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Somos el pueblo escogido de Dios. Pero como pueblo escogido de Dios, como la iglesia de Cristo, es un gran privilegio, pero trae una gran responsabilidad. Desde el principio de la historia del cristianismo, la iglesia ha tenido la responsabilidad de dar un buen testimonio cristiano en un mundo malo, en un mundo que rechaza el Evangelio, que rechaza a Jesús. El propósito principal de la iglesia y de todo cristiano
es dar un buen testimonio en el mundo. Y ese es el título del mensaje en esta mañana, viviendo como un verdadero cristiano en el mundo. En este pasaje que leímos, el apóstol Pablo estaba preocupado por la falta de unidad de los creyentes en Filipos. Y sabe que todas las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, que Pablo se dirigió a las iglesias, las escribió porque era necesario, porque estaban pasando situaciones dentro de las iglesias que necesitaban ser arregladas. Pablo a todas las iglesias que les escribió los motiva a trabajar en unidad, a dar un buen testimonio, a caminar como dignos del Evangelio, como dignos de Cristo. La oposición dentro de las iglesias cristianas siempre ha existido. Desde el principio de la historia, desde Hechos capítulo 2, cuando la iglesia nació, había oposición de afuera, pero también de adentro. Y es la misma situación de la iglesia de Cristo el día de hoy. Usted y yo, como miembros de la iglesia de Cristo el día de hoy, también sufrimos oposición de adentro y de afuera. Pero eso no quiere decir que usted y yo no hemos sido capacitados para salir victoriosos en medio de esta oposición. Tenemos que dar un buen testimonio, que Cristo, o que la gente vea que Cristo ha transformado nuestras vidas y que nosotros hemos aprendido a aceptarnos como miembros de su cuerpo con todos nuestros defectos y con todas nuestras virtudes. Los cristianos estaban luchando con la pérdida de perspectiva. O sea, estaban a punto de perder el verdadero sentido por el cual habían sido llamados por Cristo. Y muchas veces usted me ha oído decir, y me va a seguir escuchando decirlo, que un porcentaje muy grande de nosotros, los que nos llamamos cristianos en nuestros días, no hemos entendido lo que significa el Evangelio. Jesús es el modelo para todos aquellos que nos llamamos cristianos. Déjeme compartirle un folleto pequeño que yo leí, que lo escribió Luis Palao, el evangelista Luis Palao. Se llama ¿Eres cristiano, sí o no? Y fue basado en las respuestas que la gente dio. Salieron a las calles y le preguntaban a la gente, ¿tú eres cristiano? Y unos decían, sí, soy cristiano. Y cuando decían, sí soy cristiano, le preguntaban, ¿por qué eres cristiano? Y las respuestas decían, bueno, porque voy a la iglesia cristiana. Otros que le preguntaban, ¿por qué eres cristiano? Decían, porque mis papás son cristianos. Otros decían, porque yo nací en una familia cristiana. Pero nadie respondió la pregunta como debería de ser. Nunca escucharon la respuesta correcta. El hecho de que asistamos a una iglesia cristiana o que hayamos nacido en una iglesia cristiana no nos hace cristianos. Un verdadero cristiano es aquel que ha sido transformado por la sangre de Jesús, que su vida es diferente a como era antes, que ahora sigue a Jesús como el ejemplo de vida. Jesús vino al mundo a suplir las necesidades de la gente. Él vino a servir, no a ser servido. Y Él jamás desechó a nadie. Entre su fila de discípulos, Él tenía toda clase de personas con temperamento fuerte. Ahí tienen a Pedro, tenía un traidor que era Judas, y tenía un revolucionario que era el celote. Pero Jesús a todos los amaba por igual. Eso es lo importante. Jesús vino a suplir las necesidades de la gente, independientemente de cómo eran las personas. Él jamás desechó a nadie. Y algo más importante, que Jesús siempre amó a las personas independientemente de cómo fueran. La iglesia en nuestros días, como la iglesia de Filipos a la cual escribe Pablo, está sufriendo oposición de diferentes maneras. En este tiempo de pandemia tenemos oposición de afuera, porque jamás en la historia de la iglesia en Estados Unidos se había mandado a cerrar los templos para que la iglesia no se pudiera congregar. Eso es nuevo que sucedió en este año. He escuchado personas que llevan muchos años en el cristianismo viviendo aquí en Estados Unidos. Nunca antes se había visto esto. Ese es un ataque directo contra la iglesia. Pero aparte de eso, así como los filipenses también tenían conflictos adentro, la iglesia de Cristo en nuestros días, cualquier iglesia que se llame cristiana, sufre los mismos conflictos a causa de muchos creyentes que nos llamamos cristianos que no hemos entendido
lo que de verdad significa el Evangelio. Usted y yo, como cristianos, somos responsables de dar un buen testimonio en el mundo, de andar dignos del Evangelio. Ahora, en estos pocos versos que leímos en Filipenses capítulo 1, del verso 27 al 30, hay una enseñanza hermosa que usted y yo podemos aprender. Si le ponemos atención, vamos a ver cómo Pablo exhorta a esta iglesia, número 1, a vivir como verdaderos cristianos en el mundo, a dar un buen testimonio a los demás inconversos, porque usted y yo somos testigos de Jesús. Cuando Jesús dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigo de Jesús significa que la gente pueda ver a Jesús en nosotros, que de verdad vivamos conforme a la posición privilegiada que tenemos en Cristo. La iglesia en nuestros días enfrenta desafíos similares a la iglesia en Filipos. Ahora la pregunta es: ¿permitirían los hermanos en Filipos y nosotros en nuestros días que esos desafíos nos desenfoquen de cuál es el verdadero propósito para la iglesia? Que nos enfrasquemos en conflictos entre nosotros, o que vivamos como verdaderos compañeros de milicia. Pablo desafía a la iglesia en Corintios de 4 maneras, que es lo que yo quiero compartir. Pablo desafía a la iglesia de Filipos de 4 maneras, 4 desafíos, que así como eran para la iglesia de Filipos en el tiempo de Pablo, también es para la iglesia de Cristo en nuestros días. ¿Dónde está la iglesia de Cristo en nuestros días? Somos todos nosotros. Usted que me está escuchando, que ya recibió a Cristo como Señor y Salvador, usted es la iglesia. No es el templo que está cerrado, es usted. Todos nosotros formamos la iglesia de Cristo. Y el primer desafío para nosotros como la iglesia de Cristo en nuestros días: debemos andar como es digno del Evangelio. Y está en el verso 27 de Filipenses capítulo 1. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Solamente que andéis dignos como el Evangelio de Cristo. El primer desafío para nosotros como iglesia de Cristo en nuestros días es que debemos andar como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Sabe que los filipenses llegaron a ser ciudadanos romanos? Filipos era una ciudad de Macedonia. ¿Se recuerdan? Pablo llevó el Evangelio ahí cuando tuvo la visión allá como en Hechos 16, creo, del varón macedonio que le rogó que pasara a Macedonia para llevarles el Evangelio. Y Pablo llegó a la ciudad de Filipos y ahí comenzó la gente a creer y se formó la iglesia. Pero esa ciudad de Filipos tiene una historia hermosa. Era un lugar donde habían minas de oro, minas de plata, y era muy visitado por diferentes reyes y gobernadores en aquel tiempo. Pero en una de las guerras, acuérdense que en ese tiempo el poder mundial era los romanos, y los romanos conquistaron esas tierras y Filipos pasó a ser una colonia romana. Entonces los creyentes en Filipos eran ciudadanos romanos, vivían bajo las leyes romanas, disfrutaban los beneficios de los romanos y seguían las costumbres y valores de los romanos. Y Pablo les escribe diciendo que no está malo que sean ciudadanos romanos y que se sientan orgullosos, pero siendo ciudadanos romanos tenían que vivir una vida digna del Evangelio de Cristo. Y podría decirle que usted y yo, algunos que hemos adquirido la ciudadanía americana, es una bendición. Pero aparte de la ciudadanía americana, tenemos que vivir una vida dando un buen testimonio de que Cristo de verdad nos salvó, que Cristo nos hizo libres, que Cristo nos rescató, que Él ha transformado nuestra vida.
Pablo les recuerda a los filipenses que aparte de ser ciudadanos romanos, también eran ciudadanos del cielo. Y la responsabilidad de todos nosotros es también ser buenos representantes de Cristo, porque también somos ciudadanos del cielo. El desafío para la iglesia de hoy es vivir como ciudadanos del reino de Dios. Debemos de recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos. Es lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces la iglesia de Filipos y nosotros en nuestros días, lo primero que tenemos que hacer, lo que Pablo espera, es que tenemos que vivir como ciudadanos del cielo. También tenemos que vivir como personas transformadas por el Evangelio. ¿Sabe que la transformación de nuestra vida tiene que ser una realidad? Dice Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestras vidas tienen que ser transformadas. No nos conformemos a la manera de vivir que teníamos antes. Y si nuestra vida no es transformada, no damos un buen testimonio en un mundo incrédulo. ¿Se acuerdan del gran apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso? Allá en Hechos capítulo 9 se narra la historia cómo Pablo perseguía a la iglesia de Cristo, los maltrataba, los asesinaba. Pero en ese camino a Damasco, en esa persecución a la iglesia, tuvo un encuentro con Jesús y la vida de Pablo fue transformada. Aquel Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia para encarcelarlos, maltratarlos y aún asesinarlos, después que hubo un encuentro con Jesús, su vida fue transformada y llegó a ser el gran apóstol Pablo, que dejó todas estas cartas en el Nuevo Testamento dirigidas a las iglesias que él había fundado. Eso es un ejemplo de una verdadera transformación. Si usted de verdad ha sido transformado por Cristo, su vida tiene que ser diferente. No podemos negarlo. La gente se da cuenta de si nosotros hemos sido transformados o no, conforme a nuestra manera de vivir, conforme a nuestra manera de conducirnos en la vida. Cuando no permitimos que nuestra vida sea transformada, afecta negativamente a la obra del Evangelio. Cuando los cristianos dentro de una congregación no viven el verdadero evangelio, afecta negativamente. En la primera forma que afecta negativamente al mundo entero es que se envían señales incorrectas al mundo cuando la familia de Dios se comporta de manera contraria a los valores del reino celestial. Usted y yo somos responsables. No se imagina la gran responsabilidad que tenemos. No tome la vida cristiana a la ligera. Es un privilegio. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Tiene que ocurrir lo que es conocido como el nuevo nacimiento. Ese viejo hombre, esa vieja mujer tiene que desaparecer. El Señor no se puede equivocar. Si de verdad hemos recibido a Cristo, nos hemos arrepentido de corazón, nuestra vida tiene que ser transformada. Mire lo que el apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 20, verso 17 al 19. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo es el mejor ejemplo de un verdadero hombre transformado por Cristo. Pablo estaba despidiéndose porque sabía que iba a ir a Roma y que iba a ir a Jerusalén y iba a ser arrestado y conducido a Roma. Al final sucedió todo eso, pero Pablo, a manera de despedida, llama a los ancianos de la iglesia en Efeso y les dice: ustedes me conocen, ustedes saben cómo he vivido yo en medio de ustedes desde el día que entré a Asia y todos estos años. Saben cómo me he comportado. Yo sí he vivido dignamente, como es digno del evangelio de Cristo. Pablo no tenía nadie que lo pudiera señalar.
Y eso es importante para nosotros ahora, que nadie nos señale, que nuestra vida de verdad sea un ejemplo para los no creyentes de que Cristo sí salva, sí restaura, sí cambia nuestra vida. Jesús dijo que por sus frutos iban a conocer a sus verdaderos seguidores. Un árbol malo, dijo Jesús, no puede dar fruto bueno, y un árbol bueno no puede dar fruto malo. Así que por sus frutos los conoceréis. Observe a una persona que se dice ser cristiano y usted se va a dar cuenta si lo es o no lo es. Observe su manera de vivir, observe su conducta. Número 2, el desafío para los miembros de una iglesia local es comportarse como verdaderos cristianos. Si decimos ser cristianos es porque somos seguidores de Jesús. La iglesia fue llamada, los hermanos fueron llamados cristianos por primera vez en la iglesia de Antioquía. Allá en Hechos 16 dice que fueron llamados cristianos por primera vez. ¿Por qué le llamaron cristianos? Porque eran seguidores de Jesús, porque daban un buen testimonio de que habían sido transformados por Jesús. Dice el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 2 verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Si nosotros decimos permanecer en Jesús, debemos andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Haciendo el bien, amando a las personas, independientemente de cómo eran. Pero nosotros en nuestros días tendemos a rechazar a las personas porque son complicadas, porque no se dejan amar. Pero eso no es el ejemplo que Jesús nos dio. Jesús era un pacificador. Y la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Usted y yo somos llamados a amar a las personas, a mostrarles el amor de Cristo. Lo tercero que debemos de hacer como iglesia en nuestros días es ser verdaderos ciudadanos del cielo. Es que la gente vea que de verdad nosotros, nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aún en medio del sufrimiento, porque yo sé que esta pandemia ha traído mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha escasez, pero ahora más que nunca, en medio de esta situación difícil, usted y yo como miembros de la iglesia de Cristo somos responsables de darle un buen testimonio al mundo de que no somos de la tierra, sino que somos del cielo. Dice Hechos capítulo 14, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El sufrimiento es necesario, no lo podemos evitar. Es parte de la vida. Como cristianos vamos a sufrir, pero no siendo cristianos también sufríamos. Pero es mejor sufrir por Cristo, sufrir con Cristo que sufrir sin Él. Y en medio de los problemas, de las situaciones duras, es cuando más nosotros tenemos la responsabilidad de dar un buen testimonio al mundo, de que los problemas y las aflicciones no nos roban el gozo, no nos roban la paz, porque entendemos que son necesarios en la vida. Dios permite todo esto para pulirnos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. También lo cuarto que debemos de hacer como miembros de la iglesia de Cristo para dar un buen testimonio al mundo es que debemos ser dignos del evangelio que aseguramos que ha transformado nuestra vida. Si de verdad Cristo ha transformado nuestra vida y nosotros lo aseguramos, debemos demostrarlo, andar dignamente para que la gente vea que de verdad somos cristianos verdaderos. Es importante la unidad en la iglesia. Pablo motiva a las iglesias, a todas las cartas que él escribió a las iglesias, Pablo se dirige a ellos motivándolos a que su caminar diario sea digno del evangelio. Mire lo que le dice a los Efesios en capítulo 4, verso 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis dignos, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En Filipenses 1:27, Pablo les dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. En Colosenses capítulo 1, verso 10,
Otra vez, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 12, os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. O sea, el andar dignos del Evangelio de Cristo es una exhortación para nosotros ahora. Pablo exhortó a todas las iglesias a las cuales les envió cartas en el Nuevo Testamento a que vivieran una vida diferente a los no convertidos, que la gente pudiera ver que de verdad Cristo les había transformado. Y esa es nuestra responsabilidad el día de hoy. Debemos de vivir en el mundo incrédulo como dignos dignos del Evangelio que nosotros predicamos. No podemos dar lo que no tenemos. Todo comienza por nosotros. Necesitamos primero reconocer que no hemos vivido dignamente, arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y comenzar a vivir dignos del Evangelio que predicamos, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Es la primera entonces. El primer desafío para la iglesia de Filipos y para nosotros en nuestros días es que debemos andar dignos del Evangelio de Cristo. El segundo desafío es que debemos de tener convicciones firmes. Mire lo que dice el verso 27 y 28 de Filipenses 1. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Debemos de tener como cristianos verdaderos convicciones firmes y no vivir la vida atemorizados. La iglesia siempre ha tenido desafíos en toda la historia del cristianismo, y la iglesia del día de hoy tiene muchos desafíos. Tenemos que andar dignos del Evangelio que predicamos, pero también tenemos que tener convicciones firmes, que sepamos en quién creemos y por qué creemos, que no seamos como el hombre de doble ánimo que dice Santiago, que ahora dice sí y mañana dice no. Necesitamos que cuando decimos sí sea sí y nuestro no sea no. Pablo comprendía bien que los creyentes estaban involucrados en una batalla espiritual. Usted y yo estamos en una batalla espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. El desafío de nosotros es entender que nuestra lucha no es con el esposo o con la esposa, con el hijo, con los hermanos en la iglesia, sino que nuestra lucha es espiritual. Y las batallas espirituales se ganan en oración, en la presencia de Dios. Y luego vemos reflejada la victoria en el mundo secular. En vez de enfrentarnos entre nosotros mismos en los conflictos que se dan dentro de las iglesias, vayamos a la presencia de Dios, doblar rodilla y clamar. Dios es un Dios justo y jamás va a dar por inocente al culpable. Usted y yo no tenemos por qué pelear, no tenemos por qué defendernos. El problema es que nosotros estamos muy prestos para defendernos. Pablo le dijo a Timoteo que el siervo de Dios no debe de ser peleonero, no debe ser contencioso, allá en 2 de Timoteo 2, verso 26, sino debe ser manso, debe ser amable, debe ser sufrido. Pero ¿cómo cuesta ver siervo de Dios así en nuestros días? Porque por cualquier cosita se ponen a la defensiva y se arma el conflicto, se arma el pleito. No hemos entendido lo que de verdad significa el Evangelio. No sabe cómo Dios ha estado hablando a mi vida durante todo este tiempo de pandemia, porque necesitamos entender que nosotros no nos dejamos guiar por las emociones, sino por las convicciones. Yo sé que es duro lo que está pasando, no nos podemos congregar físicamente, pero tenemos los medios estos de transmisión en línea que podemos llegar a todos ustedes. Pero me duele y me da tristeza cuando escucho que hermanos se han desanimado, que dejaron de dar sus diezmos, sus ofrendas a la iglesia, que algunos hasta están renegando de su fe. Es triste.
Eso me dice a mí que no hay convicciones firmes, porque la iglesia somos usted y yo. No somos el edificio que tenemos, somos cada uno de los miembros. Necesitamos aprender a tener convicciones firmes. Pablo le esperaba que la iglesia de Filipos vivieran como verdaderos guerreros espirituales. Las características de un verdadero hombre, mujer, guerreros espirituales, soldados de Cristo, se las voy a compartir ahorita. Un verdadero hombre o mujer que es un soldado de Jesucristo, primero busca la unidad en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae la unidad o produce la unidad en la iglesia. Pablo le escribe a los Efesios, en Efesios capítulo 4, verso 1 al 3, dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí dice solícitos, o sea, estar dispuestos, estar listos para no permitir que nada ni nadie rompa la unidad del Espíritu en la iglesia local. Esa es responsabilidad de usted y mía. Cada uno de nosotros somos responsables. No le eche la culpa a nadie, porque a usted le pueden hacer y deshacer, pero al final usted tiene la responsabilidad de mantener la unidad o producir una división dentro de la iglesia. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Un verdadero cristiano se procura porque la unidad del Espíritu no se rompa dentro de la iglesia. También un verdadero hombre y mujer que son guerreros espirituales, que han entendido que nuestra lucha es espiritual y no carnal, procura desarrollar compañerismo en el ministerio. Usted sabe que el cuerpo de Cristo somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Lo que usted tiene, lo que Dios le ha dado a usted, no lo tengo yo. O sea, Dios es así de maravilloso que el Espíritu Santo repartió dones como Él quiso y a quien Él quiso. Pero cuando nosotros unimos nuestros talentos naturales y nuestros dones espirituales y los ponemos a trabajar juntos, cuando como compañeros de milicia peleamos juntos la batalla de la fe, las cosas cambian. El enemigo es avergonzado, el enemigo es derrotado. Pero para que pueda haber compañerismo necesitamos ponernos de acuerdo. Somos responsables de dar un buen testimonio en el mundo. Imagínense que el mundo, los no creyentes, vean que entre nosotros solo hay pleitos y contiendas, divisiones, no hay unidad, no hay compañerismo. Estamos mandando un mensaje negativo al mundo que nos rodea. Dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No podemos desarrollar compañerismo si no nos ponemos de acuerdo. Porque cuando hay desacuerdos, unos van por un lado y otros van por otro lado. Y Dios nos llama a trabajar en unidad, a trabajar hombro a hombro en la obra del Evangelio. Eclesiastés capítulo 4, verso 9 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su salario. El trabajo que hacemos por separado no tiene el mismo resultado que cuando trabajamos en grupo, en compañerismo. Cuando trabajamos juntos en unidad como compañeros de milicia, el trabajo se hace más fácil y aumenta más, es lo que dice aquí. También un verdadero hombre o mujer, guerreros espirituales, saben enfrentar la oposición. Pablo añade cómo los creyentes debían enfrentar la oposición. En el verso 28 de Efesios, de Filipenses capítulo 1, Pablo le dice: en nada intimidados. O sea, no debemos dejarnos intimidar por nada, porque el enemigo va a buscar asustarnos, va a querer intimidarnos. Esta palabra, en nada intimidados, esta palabra se traduce intimidados, a veces era usada en la literatura griega en relación con asustar a los caballos. Comunica la idea de no permitir que la oposición nos intimide o nos asuste. Imagínense una manada de caballos asustados en todo galope.
uno tiene miedo que se lo lleven entre las patas. Y esa palabra no intimidados tiene ese sentido, que independientemente de cómo se vean las cosas, de qué tan fuerte sea la oposición, usted y yo no nos vamos a dejar intimidar por nada ni por nadie, porque si vivimos una verdadera vida cristiana, tenemos el respaldo de Dios. Usted y yo no necesitamos buscar quien nos defienda, tenemos quien nos defienda. Amén. La iglesia local tiene que mantenerse firme y unificada ante la oposición. Mire lo que Pablo le dice a los colosenses. Qué bonito que Pablo dijera de nuestro ministerio hispano New Life en este día. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Qué hermoso que pudieran decir de nuestra iglesia, qué iglesia tan hermosa. Qué unidad hay ahí, qué compañerismo, están firmes en la fe, no se dejan intimidar por nada. Pero es bien difícil ver eso en las iglesias de nuestros días. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia local? En vez de dividirnos, debemos permanecer juntos. En vez de dejar que el enemigo nos divida, estamos juntos como un solo cuerpo. En vez de luchar entre nosotros, debemos de estar unidos. Y eso creo que sería la visión de todo pastor cristiano en el mundo entero. Que los miembros de su congregación puedan estar unidos, puedan amarse verdaderamente. Que no hubieran pleitos ni contiendas entre nosotros. Ese sería el deseo en el anhelo del corazón de todo pastor. Y ese es el anhelo nuestro, de mi amada esposa y mío. Que en esta iglesia haya unidad, haya paz entre nosotros, que aprendamos a soportarnos con paciencia los unos a los otros. Todos somos diferentes, tenemos diferentes caracteres, pero si nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo, nuestros caracteres pueden ser controlados. Pero cuando no le cedemos el señorío de nuestra vida al Espíritu Santo, sucede lo contrario. El tercer desafío para la iglesia de Filipos y para nuestra iglesia cristiana en nuestros días es descansar confiado de que Dios nos defenderá. Usted y yo no tenemos por qué pelear con nadie, con nada ni con nadie. Es Dios quien nos defiende. Mire lo que dice el verso 28 de Filipenses 1. Dice: en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. No debemos dejar de intimidarnos por nada ni por nadie, porque oposición al evangelio siempre ha habido desde el principio de la historia del cristianismo, y no va a ser diferente en nuestros días y en los días que vienen por delante. Las oposiciones de adentro o de afuera tienen el propósito de destruir la obra de Dios. Y usted y yo deberíamos de entender eso y no permitir ser juguetes del diablo para que nos use para cumplir sus propósitos. Usted y yo somos siervos de Jesucristo. Entre más alto lleguemos en el liderazgo dentro de una iglesia, más responsables somos de servir y de amar a la gente, de modelar a Cristo en nuestra manera de vivir. Pero si somos peleoneros, no estamos modelando a Cristo. Cristo era pacificador. Él no se enfrentó con nadie, y cuando tuvo que enfrentarse lo hizo con la palabra. Y fue a los miembros del Sanedrín, a los sacerdotes religiosos que se oponían siempre a su ministerio. Necesitamos aprender a vivir confiados de que Dios nos defenderá. Hemos malentendido nosotros. Pensamos que nosotros tenemos que pelear por nosotros mismos. Sí somos guerreros espirituales y sí tenemos que pelear las batallas en oración. Pero quien derrota al enemigo no somos nosotros, es Dios Todopoderoso. Él es el que tiene el poder para derrotar al enemigo, a cualquier enemigo, aparte del diablo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entender que nuestra lucha no es con nuestras propias fuerzas. No importa que usted sea un gran teólogo que conozca las escrituras al derecho y al revés. Si no ha aprendido a dejarle a Dios
que sea Él que pelee por usted, usted será derrotado una y otra vez, porque las fuerzas humanas son limitadas. El desafío para nosotros como iglesia hoy, que era desafío a los filipenses y es un desafío a nosotros, es que debemos descansar confiadamente sabiendo que Dios nos defenderá. Mire lo que dice la Escritura en Zacarías capítulo 4 verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Tenemos quien pelee por nosotros, tenemos quien nos defienda. Usted y yo no tenemos que defendernos. Jesús nunca se defendió. ¿Qué no le hicieron a Él? Y dice que Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Jesús sufrió desprecios, maltrato, traiciones, pero jamás se defendió, porque Él estaba confiado sabiendo que el Padre Celestial lo defendía. Usted y yo tenemos que aprender a vivir confiados independientemente de qué nos hagan o lo que usted piense que le están haciendo. Déjelo en las manos del Señor. No hemos aprendido a ceder nuestros derechos. Los pleitos y las contiendas dentro y fuera de la iglesia comienzan porque no queremos ceder nuestros derechos. Usted cree que usted está bien y los demás están mal. Y lo mismo piensa la otra persona con quien tenga un conflicto. Entonces no vamos a llegar a ninguna parte porque aquí nadie está equivocado. Todos tenemos la razón. Pero Jesús dijo: el que me quiera seguir a mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y luego sígame. Pero en nuestros días, los cristianos, los que nos llamamos cristianos, queremos seguir a Jesús, pero no estamos dispuestos a ceder nuestros derechos. Ceder nuestros derechos significa que ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no mando yo, manda Él, porque Él es mi Señor. Y Él nos manda a amarnos, a perdonarnos, a soportarnos. Tomar la cruz significa estar dispuestos a sufrir por Jesús. ¿Qué no le hicieron al Señor? Y Él nunca se defendió. Simplemente dijo: dejad espacio a la ira del Señor. Mía es la venganza, dijo el Señor. El cuarto y el último desafío que quiero compartir en esta mañana es que el cuarto desafío que la iglesia enfrenta en nuestros días, como la enfrentó la iglesia en Filipos, es que debemos regocijarnos por el privilegio de sufrir por Cristo. Dirá usted: ¿eso cómo está eso? Debemos de regocijarnos, debemos estar alegres, contentos, porque estamos sufriendo por causa de Cristo. Mire lo que dice el verso 29 y 30 de Filipenses capítulo 1. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. A nosotros nos es concedido el privilegio de sufrir por Cristo. El impacto de este recordatorio es reforzado por el hecho de que el que está escribiendo es el gran apóstol Pablo. ¿Y sabe de dónde está escribiendo a los filipenses? Desde la cárcel. Si alguien sufrió por Cristo, fue el apóstol Pablo. Si usted lee Filipenses en el capítulo 3, Pablo dice quién era él: judío, hebreo de hebreo, circuncidado al tercer día, sufrió naufragios, sufrió latigazos, una vez lo tuvieron por muerto. Pero Pablo dice: pero todo eso yo lo he dado por basura con tal de conocer a Jesús. Olvido lo que queda atrás y me enfoco en lo que está delante y sigo a la meta. Muchas veces usted y yo no podemos avanzar, nos hemos quedado estancados porque no hemos reconocido que el sufrimiento va incluido en la vida cristiana. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. En Juan capítulo 16, verso 33. Jesús nunca dijo que usted y yo íbamos a dejar de sufrir al seguirle, al contrario. Después que somos cristianos, como que la tormenta se arrecia más, sufrimos más, porque el propósito del diablo es hacernos regresar a la vida que antes vivíamos. Pablo es el ejemplo de alguien que de verdad sufrió por Cristo y le dice a los filipenses: siéntanse gozosos de sufrir por Cristo. A ustedes les fue permitido ese privilegio. Y cualquiera podrá decir que me está escuchando: ¿cómo es un privilegio sufrir?
Cristo sufrió como usted no se imagina. Y todos los verdaderos hombres y mujeres de Dios en la historia del cristianismo se sentían felices por padecer los mismos sufrimientos que padeció nuestro Señor. Incluso los primeros años de historia del cristianismo, los cristianos eran martirizados y ellos no se sentían dignos de morir como Cristo murió, pero se sentían gozosos de estar sufriendo los mismos padecimientos que Cristo sufrió. La iglesia antigua consideraba un honor y un privilegio el sufrir por Cristo. Y así debíamos de sentirnos nosotros también. Es un privilegio. ¿Sabe por qué? Porque si no sufrimos por Cristo, quiere decir que no estamos viviendo el verdadero cristianismo. Porque cuando nosotros vivimos el verdadero cristianismo, se levanta la persecución, se levanta la oposición. Si no estamos dando buen testimonio en el mundo, no va a haber problemas, no va a haber sufrimiento. Porque el diablo está contento y dice, así está bien, así te quiero. Ve a tu iglesia todas las semanas, pero no permitas que Dios transforme tu vida. Sigue viviendo como vivías antes y que la gente te vea llegar a una iglesia con tu Biblia en la mano, pero vive la vida, la que yo quiero que tú vivas. Jesús dijo bien claro, en Juan 10:10, dijo que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Pero yo vine a que tengan vida y vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia se adquiere cuando aprendemos a no renegar en medio del dolor. Mire lo que le dice Pedro a la iglesia. En 1 de Pedro 4, verso 12 al 16, dice el apóstol Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que, amada iglesia, tenemos el privilegio de sufrir como Cristo sufrió. Usted y yo tenemos que aprender a aceptar el dolor, el sufrimiento como parte de la vida cristiana. Así que los desafíos que tenemos que enfrentar como iglesia, que no nos deben desenfocar y no debemos de perder la perspectiva de la vida cristiana. Lo primero que tenemos que hacer, debemos andar como es digno del Evangelio de Cristo. Ese es el primer desafío para nosotros, dar un buen testimonio en el mundo. El segundo desafío, debemos de tener convicciones firmes. Como le dijo Pablo a Timoteo: yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. El tercer desafío que enfrentamos nosotros como iglesia en nuestros días es que debemos de aprender a descansar confiados en que Dios nos defenderá. No tenemos que pelear con nadie, y menos entre nosotros mismos. Dios nos defenderá. Y el último desafío que quería compartir en esta mañana es que debemos de sentirnos privilegiados de padecer por Cristo. Quiero concluir en esta mañana con esta meditación que encontré. Un personaje llamado Francois de Fenelon, un creyente del siglo XVII, escribió las siguientes palabras de ánimo para un compañero en dificultades. Y se dirige a él y le dice: me duele mucho escuchar de tus problemas, pero estoy seguro que comprendes que debes llevar la cruz con Cristo en esta vida. Pronto llegará el momento cuando ya no sufrirás. Tú reinarás con Dios y Él secará tus lágrimas con su propia mano. En la presencia de Dios el dolor y el lamento huirán para siempre. Así que mientras tengas la oportunidad de experimentar pruebas difíciles, no pierdas la menor oportunidad de abrazar la cruz. Aprende a sufrir con sencillez y con un corazón lleno de amor. Si así lo haces, no solamente serás feliz a pesar de la cruz, sino debido a ella. El amor se complace en sufrir como sufrió nuestro Señor amado.
Así que cierre sus ojos ahí donde está. Amado Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús, en esta mañana, una vez más, Señor, su pueblo y yo venimos a su presencia. Primero le pedimos perdón, Señor, porque no hemos vivido una vida digna del Evangelio suyo, Señor. Sé que estamos lejos de poder cumplir con estas expectativas, de poner en práctica estos desafíos. Padre, pero en esta mañana nos arrepentimos, su pueblo y yo le hemos fallado. Pedimos perdón, Señor, por estas faltas. No tenemos la unidad del Espíritu como debiera de ser, Señor. Tal vez nos hemos enfrascado en contiendas entre nosotros mismos. Perdónenos, Señor. Queremos que la unidad de su Espíritu sea una realidad en nuestra iglesia hispana Nueva Vida. Queremos, Señor, también trabajar como compañeros de milicia, Señor, hombro a hombro, sabiendo que fuimos llamados, Señor, para ser parte de lo que usted está haciendo en este tiempo, en el mundo y en este lugar donde usted nos ha escogido o nos ha puesto a trabajar en la ciudad de Norwell y las ciudades vecinas. Queremos, mi Dios, estar confiados sabiendo que usted nos defiende, Señor, que no tenemos por qué pelear con nada ni con nadie, porque usted es nuestro defensor. También, mi Dios, queremos tener o sentirnos gozosos cuando nos hallemos padeciendo por causa suya, Señor. Le damos gracias en esta mañana. Perdónenos, Señor. Ayúdenos a dar un verdadero testimonio cristiano en el mundo. Que la gente, Señor, quiera tener lo que tenemos nosotros. Que la gente que nos conoce pueda decir que de verdad usted ha transformado nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, visítenos como su pueblo. Que su Santo Espíritu, Señor, nos redarguya, porque a veces nosotros creemos estar bien, pero estamos bien engañados por nuestro corazón. Que su Santo Espíritu nos muestre, Señor, las áreas en las cuales nosotros estamos mal para poder vivir un verdadero cristianismo en el mundo. Que podamos, Señor, vivir dignamente, cumpliendo el llamado que usted nos ha dado. En el nombre de Jesús, bendiga a su pueblo, Señor. Gracias porque somos su iglesia. Gracias porque usted está con nosotros, porque usted prometió no dejarnos solos nunca, sino estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amada iglesia, dele gracias a Dios en este momento, un minutito más. En eso yo quiero aprovechar para hacer un llamado. Usted sabe que jamás debemos de dar la oportunidad para aquellos que no conocen a Jesús puedan entregarle su vida a Jesús. Si tú te conectaste en esta mañana y nunca has hecho una oración de fe para recibir a Jesús como Señor y Salvador, este es el momento. No es casualidad que te hayas conectado. Recibir a Jesús es fácil. Se hace diciendo una oración de fe que yo voy a decir. Si tú la quieres repetir, hazlo de todo corazón. Dice así: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy un pecador, que he vivido mi vida a mi manera y no a la manera que tú quieres que la viva. Pero te doy gracias porque sé que en la cruz del Calvario moriste en mi lugar. Y gracias a tu sacrificio mis pecados son perdonados. Te pido perdón en esta mañana. Abro mi corazón y te invito a que entres en él y que de aquí en adelante seas el Señor de mi vida. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Si tú por primera vez hiciste esa oración, comunícate con nosotros, queremos conocerte, queremos ayudarte en tu crecimiento espiritual. Amada iglesia, gracias por su fidelidad. Ustedes saben, mi amada esposa y yo les amamos y los extrañamos. Déjenme orar por ustedes y bendecirnos antes de concluir. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendiga a cada una de las familias, Señor, representadas en esta mañana. Bendiga a su pueblo, Señor, supla toda necesidad en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, que en cada familia su presencia sea real, que su Santo Espíritu fluya a través de los niños como los adultos, Señor, los jóvenes. Que toda la familia sea una familia llena de su Santo Espíritu, que el gozo y la paz que solo usted puede dar fluyan en cada hogar, Señor. Supla todas sus necesidades, porque usted es el Dios Todopoderoso quien puede hacerlo, Señor. A usted recurrimos, Señor. Bendiga a su pueblo, bendiga a las familias de los hermanos y amigos que se conectaron en esta mañana. Enviamos su palabra hasta donde están ellos, Señor, para que también sean bendecidos, para que usted tenga cuidado de ellos y supla todas sus necesidades. En el nombre de Jesús le damos a usted toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Gracias, amada iglesia, por su fidelidad. Les amamos y los extrañamos. Hasta la próxima. Amén y amén.